Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero se encuentren bien. Eh, bueno, después de tanto tiempo, vuelvo a subir videos. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la Escherichia coli. Eh, Esto es una continuación de lo que viene siendo parte del curso de microbiología que estoy desarrollando poco a poco. Y pues vamos a ir hablando de la parte bacteriológica más que todo. Bien, vamos a continuar. Bien, en este caso vamos a ver las generalidades, ¿no? De lo que es esta enterobacteria, ¿no? Que mide entre 2 a 4 milímetros, que tiene unos bordes paralelos y extremos redondeados, ¿no? La diferencia microscópica que podemos ver acá, en este caso pues vista en microscopio a inmersión, estamos viendo aquí lo que es una imagen de un urocultivo. Podemos ver aquí leucocitos reactivos, ¿no? Activos. Y no se logra apreciar, pero la diferencia de esta enterobacteria pues es que es una bacteria gram negativa. Es móvil por flagelos perítricos y no forma esporas, ¿no? Usualmente la Escherichia coli es la más aislada de urocultivos, ¿no? Y para identificarla pues hacemos las pruebas bioquímicas que son las más básicas, las más generales, en este caso el TCI que aquí es A sobre A, porque A sobre A porque degrada lo que es la lactosa, ¿no? En este caso este es un agar maconque, ¿no? Donde este agar maconque podemos ver unas colonias medio rosadas, medio groselas, ¿sí? Este es un E. coli, ¿no? La identificación se ha hecho a partir de acá, ¿no? De estas colonias. Y se puede observar aquí el IA, ¿no? El IA, lisina descarboxilasa, que es positiva. Podemos ver aquí el medio mío, que significa movilidad, indol y ornitina, ¿no? La movilidad es positiva porque es móvil por flagelos perítricos. Indol positivo porque hay un halo de color rosado, se puede apreciar. Y ornitina que es positivo, ¿no? Y el citrato, este es el citrato de Simmons, que es negativo. Entonces, para poder diferenciar una enterobacteria, como es el caso de la Escherichia coli, pues tenemos esta bioquímica, ¿no? El TCI, el IA, el MIO y el citrato de Simmons. Por lo que aquí pueden apreciar, ¿no? El agar maconque, la Escherichia coli a partir de un urocultivo, pues podemos observar eso, ¿no? También tenemos que hablar acerca de lo que es los factores de virulencia de la E. coli, porque también tiene factores de virulencia, ¿sí? Recordemos que también tiene una pilosidad tipo 1, pilosidad tipo P, ¿no? A ver, la pilosidad tipo 1 es aquella donde se unen residuos de manosa que suelen encontrarse en la superficie de las células epiteliales, ¿sí? Esta pilosidad le va a permitir adherirse a las células epiteliales, ¿sí? Como es una enterobacteria, se adhiere a lo que es un enterocito, ¿no? Entero viene del prefijo intestino, ¿no? En la pilosidad tipo P, pues es donde se unen a residuos de digalactosidasa en ciertas células de mamíferos, lo que incluye células del epitelio urinario, ¿sí? Es por eso que también encontramos lo que es Escherichia coli en orina, ¿no? ¿Sí? Causante de una ITU, infección al tracto urinario, ¿no? También tenemos a lo que es toxina lábil, la toxina lábil, que es su función es drenar el contenido citoplasmático de la célula y finalmente la muerte celular, ¿no? Tenemos también a lo que es la toxina estable. Su función es la secreción de líquidos y electrolitos hacia la luz intestinal. ¿Qué quiere decir esto? En conclusión, diarreas, ¿sí? Gracias a esa toxina. También tenemos a lo que es el factor de necrosis tumoral, que es la toxina que altera la regulación de las proteínas G, en este caso, ¿no? Y tenemos el STX, ¿no? Que no es más que todo un bloqueador de síntesis de proteínas
ocasionando la apoptosis, ¿no? O muerte celular programada. Recuerda que estos factores de virulencia son mediadores de la unión de superficies epiteliales humanas. Bueno, y la hemulicina alfa, que su función es el escape del contenido citoplasmático y la apoptosis, ¿no? Apoptosis en este caso. Las manifestaciones clínicas de la Escherichia coli, en este caso, pues, al término renal, pues, ITU, infección al tracto urinario, donde estas bacterias pueden colonizar la región periuretral. En este caso puede ser por alteraciones mecánicas, traumatismos. Ojo, cabe recalcar también, por ejemplo, que en hombres y mujeres no es recomendable aguantar la orina, porque pueden ocurrir estos tipos de infecciones, ¿no? Ya que estas bacterias pues se derivan de lo que es la flora fecal, ¿no? Con mayor frecuencia, y están presentes en la vejiga de mujeres, incluso después de tener relaciones, después del coito, ¿no? Ahora, esta ITU puede ser ocasionada también por los catéteres urinarios. En este caso también puede ser por sondas, ¿no? O por una hipertrofia prostática. Hipertrofia prostática es el agrandamiento, ¿no? De lo que es la próstata en este caso, ¿no? Bien, aquí podemos ver lo que es la imagen anterior, pues que vimos que es enterobacteria en una orina, ¿sí? Con los leucocitos ahí activos, ¿no? El aislamiento fue que es en el agar McConkey, ¿sí? Y el antibiograma, que es para ver la susceptibilidad microbiana, y podemos observar aquí que hay una resistencia bacteriana de antibióticos. Estamos hablando aquí de una BLE, ¿sí? Esta BLE lo vamos a ver lo que es más adelante o en otro video. ¿Qué significa BLE, BLE, AMC? Las manifestaciones clínicas, también otra de ellas es la meningitis, ¿no? E. coli causa la meningitis más común en los neonatos. Ya que algunos poseen una falta de anticuerpos IgM maternos que ayudan a la protección, ¿no? Cuando cruzan lo que es la placenta, ¿no? Y estos son similares a las que se observan en la enfermedad, por ejemplo, de los estreptococos del grupo B, ¿no? También la patogenia por colonización de E. coli de la vagina de la recién nacida a través de la rotura de las membranas plasmáticas puede ocasionar una susceptibilidad especial de la recién nacida. Seguramente participan en la patogenia. ¿Esto qué quiere decir? Que usualmente pues los recién nacidos, en este caso las mujeres, pueden ser más propensas a una infección al tracto urinario, ¿sí? Por lo que la anatomía prácticamente genital de la mujer no ayuda mucho en ese caso, ¿no? Entonces cabe destacar que el 75% de los casos son causados por cepas que poseen un polisacárido capsular tipo K1. K de cápsula, ¿no? Capsular, K1. También hay que hablar sobre la clasificación de lo que es una E. coli, ¿no? Tenemos a la E. coli enteropatógena. Bien, primero, la E. coli enteropatógena se conoce por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que existen 12 serotipos, ¿sí? En países en vía de desarrollo, en casi todo el mundo, constituye el 20% de los casos de diarrea en lactantes menores de un año, alimentados con biberón. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué existe el 20% de casos de diarrea? Tenemos que tener en cuenta varias cosas ahí, varios factores. Primero, los recién nacidos, los que son menores, los que son lactantes, o incluso los que tienen un año o menos de 5 años, incluso menos de 10, recordemos que tienen una baja educación sanitaria. Los bebés gatean, no reconocen aún qué es lo que les hace daño, qué es lo que no, y es uno de los factores por la cual está en crecimiento este tipo de infección, ¿no? Ahora, el reservorio en sí de la Escherichia coli los constituyen, en este caso la enteropatógena, los lactantes y adultos portadores
mediante la transmisión, y esa es la única transmisión, creo yo, fecal oral. ¿Sí? Fecal, heces, boca. Bien, este gráfico a continuación es lo que representa la fisiología de la Escherichia coli, ¿sí? La E. coli enteropatógena. Esta E. coli enteropatógena está mediada por un flagelo y por el pili tipo 4, ¿no? Que ves aquí. Este pili, que anteriormente hemos hablado de los pilis que se unen a residuos de D-manosa y de D-galactosidasa, ¿no? También se pueden unir entre bacterias, como ves aquí, entre sí, formando unas microcolonias. Estas microcolonias van a permitir que incluso se separen a más enterocitos, porque todo esto es un enterocito, ¿sí? O en todo caso colonicen. Y no solamente pasa con la enteropatógena, sino también pasa con la toxigénica, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque tiene un sistema de secreción de este tipo, T3SS, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Esta proteína va a inyectar a la célula y dentro de ella se va a encontrar lo que es el ESPF, ¿de acuerdo? El ESPF. Cuando inyecta el ESPF, que está aquí, obviamente vemos que hay una conexión con el RNA mensajero, ¿sí? En este caso del enterocito, porque todo esto es un enterocito, se dirige al nucleolo, bloqueando el proceso del ARN mensajero. Recordemos que el ARN mensajero es aquel que se encarga, bueno, está mediada por la producción de proteínas de la célula. Entonces, al no generar proteínas, pues prácticamente se va a quedar sin la energía vital en la célula, ¿no? Entonces, el MAP que podemos verlo acá, el MAP que está aquí, el MAP es el que induce la formación de filopodios. Ajá, como ves aquí, estos filopodios que están aquí activan una GTPasa, ¿sí? CDC42, como puedes ver aquí. Esto nada más es momentáneo, ¿sí? Porque después esto que ves acá, que es una proteína ESPH, interrumpe esta formación para que otra proteína, en este caso la TIR, como ves aquí, la TIR, unida a la intimina, como ves aquí, como es parte de la bacteria, es una proteína de membrana, se fosforile a tirosina 474, ¿sí? El cual se une a proteínas adaptadoras como la NSK y la CRK, ¿sí? En donde activan a la N-WhatsApp. N-WhatsApp no es NWASP, ¿de acuerdo? Esta NWASP que a su vez activa a la ARP2 tercios, ¿sí? Que es un mediador de la polimerización de la actina. ¿Y qué me refiero con polimerización? Pues que se van juntando cadenas de lo que es la actina. La unión del TIR con la intimina, como ves aquí, finalmente provoca la reorganización de la actina. Como ves acá, la actina se va reorganizando, ¿sí? Se reorganiza la actina, alterando la morfología y formando las lesiones de adhesión y borrado, que se le conoce como lesión tipo AE, como ves aquí, esta lesión tipo AE. Entonces, ¿qué es lo que causa todo esto? Una lesión mitocondrial e inducción de apoptosis. Incluso desde aquí ya la célula o el enterocito ya está muriendo, porque está bloqueando los canales de la formación de proteínas. Entonces ya podemos ver ahí que ya prácticamente la célula comienza a destruirse. Esto es lo que hace una E. coli enteropatógena. Sin embargo, existen también otros tipos de E. coli, como podemos ver ahí, E. coli enteroagregativa, la cual pues se asocia con una diarrea acuosa prolongada de más de 14 días, ocasionando moco y sangre, ¿no?
Se observa más que todo en lactantes, niños en países en vía de desarrollo. Bien, otro dato importante, lactantes y niños, ¿sí? Recuerden que no tienen una educación sanitaria adecuada. Bien, esta diarrea incluye también la formación de biopelícula de moco bacteriano viscoso en la superficie intestinal. Es por eso que de repente algunos lactantes o niños, cuando van a hacer sus necesidades, van a defecar en pocas palabras, a veces y tienen diarrea y síntomas de una infección bacteriana y o parasitaria, porque puede ser ambas, tienen diarrea y moco en sí, ¿sí? Entonces, lo que hace esta enterogregativa, esta E. coli, es que para la adhesión utiliza lo que son las fimbrias, ¿no? AAF, las que están acá. Estas son las fimbrias, fimbria o pili. En este caso la fimbria le sirve para adherirse, ¿no? Además de una proteína llamada tía. Esta proteína que ves acá llamada tía y unas aglutininas, ¿sí? 1 y 2. Esta fimbria y aglutinina le va a ayudar a que se adhiera al enterocito, porque todo esto es un enterocito, ¿de acuerdo? Ahora, esta que ves aquí, el EAST o EAST1, es una toxina que tiene actividad guanilato ciclasa, ¿de acuerdo? GC, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a incrementar la GMPC, ¿sí? La actividad, esta actividad. De acuerdo, una vez que incrementa esa actividad, actúa una dispersina, ¿no? Transformando por el complejo AAT esta dispersina y una variedad de SPADs, ¿de acuerdo? Los SPADs. Aquí en este caso podemos ver una proteína de tipo PIC, esta proteína de tipo PIC, ¿no? ¿Sí? Hace parte de SPADs, ¿no? Lo que abre al paso a la bacteria, ¿no? Esto que ves acá es moco, ¿no? Ahora, el nombre de estas proteínas que ves acá tienen un significado importante. Por ejemplo, estas aglutininas, ¿sí? Tipo GIRA 1 y 2, que son aglutininas, nos sirven para adhesión más que todo. La fibra también, ¿sí? La dispersina, el AAT, ¿sí? Nos ayudan a entender por qué esta bacteria pues tiene una colonización específica, ¿sí? Bien. Este PIC que ves aquí es capaz de incrementar la secreción de moco. Es por eso que las diarreas vienen con moco. ¿Por qué? Por el PIC, que es una proteína. Y a su vez le abre paso a la bacteria a su actividad mucinolítica, como tipo mucina, ahí, ¿no? También tiene SPADs citotóxicos. Hay que entender que estos SPADs citotóxicos, como es el caso del PET, ¿sí? Este PET pues se describe como una proteína espectrina. Quiere decir que está unida también a la actina para bloquear así la función, en este caso entrar al aparato de Golgi, bloqueando la función y ocasionando redondeamiento celular. ¿Qué pasa acá en el aparato de Golgi? Incrementa la actividad de la actina, espectrina, como ves aquí. Se encinde, ¿no? Como ves acá, se encinde a una proteína llamada espectrina en este caso. Eso es lo que hace, ¿no? Los SPADs citotóxicos. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona acá? Diarreas con moco, con un moco muy viscoso. ¿Cuál es el diagnóstico para cualquier tipo de estas enfermedades? Una vista al microscopio de las heces con moco para observar. ¿Qué se va a observar en estas heces? Leucocitos reactivos posiblemente. Se le va a ver. ¿Y cómo nosotros podemos observar que son leucocitos reactivos a través del microscopio? Porque se van a ver que tienen un núcleo, se van a ver grandes, ¿de acuerdo? Y va a haber mayor proliferación de polimorfonucleares
que mononucleares, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Muy bien. También tenemos a lo que es la E. coli enteroinvasiva. ¿Sí? Esta E. coli enteroinvasiva es prácticamente una versión muy leve de lo que es la shigellosis. Que de repente vamos a hablar más adelante de lo que es Salmonella shigella. ¿Sí? Que son dos enterobacterias muy comunes en los que son las diarreas mucosanguinolentas también. ¿Sí? Otro dato también que recalcar y repetir, se observan en niños menores de 5 años que viven en países de desarrollo por la falta de manejo o falta de educación sanitaria en los niños. Único reservorio conocido aquí enteroinvasiva, el ser humano. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Tenemos acá en la parte A, podemos observar en donde cuando atraviesa las células, ¿sí? En este caso, las células M, ¿sí? Los macrófagos, aquí en este caso de las células M, entra por transitosis, ¿de acuerdo? Entra por transitosis y el macrófago lo va a fagocitar la bacteria. ¿Vamos? Y con la ayuda de esta proteína que ves acá, IPA-B, ¿sí? Va a ser liberada. Entonces, los receptores CD44 y alfa-5 beta-1 integrina se unen a los receptores de la bacteria, que es esta de acá, la IPA-B. Una vez que se unen a estos receptores de la bacteria, y no solamente ellos, sino también al complejo IPA-BCD, ¿de acuerdo? Se forma el complejo BIRG-N-WASP. ¿Qué va a pasar con esto cuando se forma este complejo? Porque todo esto es un complejo ya en la parte B, ¿de acuerdo? Va a favorecer el proceso de invasión a las células proximales. Mira, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la bacteria va a entrar, el macrófago lo va a fagocitar y gracias a esta proteína que está aquí, cuando pasa por la célula se une a receptores, como ves aquí, integrina, la CD44 y la IPA-BC regulada por esta proteína va a formar este complejo, el BIRG con NWASP. ¿Y qué va a pasar? Va a favorecer el proceso de invasión a células proximales. Es decir, que esto se va a replicar aquí, se va a replicar y se replica en todo. Entonces, gracias a esta invasión, pero se le conoce como enteroinvasiva, porque comienza a invadir, valga la redundancia, todas las células proximales, ¿no? Ahora, esto que ves aquí es ¿no? Una E. coli enteroagregativa mediada por el pile tipo 1 reconoce al receptor de la célula CACAM6. Bien, tenemos hasta ahí una clasificación muy corta. Existen más tipos de E. colis en este caso. Y bueno, continuamos aquí. También tenemos lo que es una E. coli enterohemorrágica, que esta es muy importante, es trágica porque es una de las causas más importantes de una diarrea sanguinolenta en países industrializados, ¿no? Ataca principalmente al colon más que el intestino delgado. Produce un tipo de toxina STX. Ya recordamos que causa lo que es una apoptosis. Y también una trombosis capilar e inflamación de la mucosa colónica, lo que produce la colitis hemorrágica. Y la consecuencia de esta colitis hemorrágica puede causar lo que es un síndrome hemolítico urémico. En pacientes, por ejemplo, donde cuando orinan, la orina es roja turbia, donde se va a ver abundantes eritrocitos y abundantes leucocitos causada por esta bacteria enterohemorrágica, ¿no?
Esta toxina que produce se une a los tejidos renales, ¿sí? En donde su glucoproteína receptora es particularmente abundante, dando origen a hinchazón glomerular. Causa un fallo renal ahí y un depósito de fibrina y plaquetas en la microvasculatura. Sí, es por eso que la consecuencia de todo eso es un síndrome hemolítico urémico, ¿no? En este caso. Bien, la gráfica que ves aquí, la gráfica que puedes observar aquí, prácticamente es similar a la de una E. coli, a la de una E. coli enteropatógena. Prácticamente es lo mismo. Lo que causa al final es una apoptosis, ¿sí? Es una apoptosis. Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias a Dios también, por el cual nos permite seguir día a día. Bien, si tuvieras alguna pregunta, puedes hacérmelo, ¿de acuerdo? Voy a comenzar a hacer un curso de lo que es prácticamente toda la bacteriología, ya que yo me dedico a eso prácticamente. Y de repente podemos abordar más temas, ¿sí? También comunicarte que podemos hacer lo que es un curso prácticamente avanzado, un curso básico, se podría decir, o un curso pre. Bien, de repente, tú que me estás viendo, capaz estás en universidad, capaz estás en pre-U, capaz estás preparándote, estás en el colegio. Me gustaría saber en los comentarios, capaz, quién es mi comunidad. Recién pues voy algo de 70 suscriptores, que para mí me llamó mucho la atención que en tan poco tiempo pues tenga 70 suscriptores. Estoy alegre de tener 70 suscriptores y me motiva a poder seguir compartiendo información. ¿De acuerdo? El tema que tocamos hoy fue Escherichia coli. No te olvides que es una enterobacteria gram negativa. Vamos a ver de aquí a más bacterias gram negativas, ¿de acuerdo? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes escribirme al correo, puedes escribirme a mi Instagram, que ahí está mi Instagram, puedes escribirme también aquí por YouTube. Yo veo todos los mensajes, los contesto. Y bueno, que tengas muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y que Dios nos cuide. Nos vemos, hasta luego.